fallecido. Queremos hablar con el Seremi de Transporte, Héctor Silva, quien ya vía Zoom está con nosotros para precisamente analizar las medidas que vienen esta semana, pero también, Seremi, lamentablemente, otra vez, producto de una tragedia, las autoridades dicen, ahora sí, vamos a tomar medidas, Seremi. A ver si estamos con el Seremi Héctor Silva, Seremi de Transportes para la región del Biobío. Ya lo vemos y escuchamos. Seremi, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Sí, bueno, partí preguntándole por lo que decía No, Luis, ¿no? ¿Qué escuché, sucede con las sí, lo escuché medidas? lo de Luis, pero la verdad es que no es eso, Luis. Yo creo que no se trata fundamentalmente del accidente. Aquí lo que genera las medidas fundamentalmente tienen que ver con la no operación del puente ferroviario. Y eso lo subimos nosotros el día jueves en la tarde, que esto se iba a prolongar por cerca de 2 meses. Y el día viernes ocurrió esta tragedia y en consecuencia durante el día viernes en la tarde, sábado en la mañana se resolvieron cuáles eran las medidas, que son las que están empezando a aplicarse esta mañana en condición de marcha blanca. Sí, Seremi, usted se refiere justamente a la restricción vehicular que se entiende, tiene que ver justamente con lo que ha sucedido con el biotren, pero preguntarle precisamente y ya derechamente por las medidas que se van a tomar respecto de la seguridad, la dignidad también del transporte público del Gran Concepción. Tuvimos una conversación con usted a inicios del mes pasado respecto de este llamado a paro, ¿cierto?, por parte de la Mesa del Trabajo, del transporte público en el Gran Concepción. Le preguntamos en esa oportunidad cuáles van a ser las medidas concretas para avanzar en esta normativa que usted nos decía, lleva 20 años de atraso. Y me da la impresión, Seremi, que este accidente que ocurrió el día viernes, una tragedia en San Pedro de la Paz, no es nada más que un síntoma de un diagnóstico que ya está hecho hace mucho tiempo. La calidad del transporte público de la región del Biobío es nefasta. Es deficiente, de los adjetivos ahí cada uno verá hasta dónde los extrema, pero efectivamente hay una carencia, hay un servicio que no es el que nosotros queremos entregarle a la comunidad, que se arrastra por mucho tiempo, como usted lo señala, y nosotros lo que hemos dicho es lo mismo que ya hemos conversado y tiene que ver con que estamos extremando todas las medidas y acortando los plazos hasta donde más no poder para cambiar esta regulación que, como usted lo dice, viene operando hace 20 años atrás y que debió haberse cambiado hace por lo menos unos 6 o 5 años. Y eso es el esmero que estamos haciendo. Los plazos que nosotros hemos dado es que durante el mes de octubre esta regulación debería comenzar a operar para estar en pleno funcionamiento hacia ya el próximo mes de marzo o durante el verano. Y eso traerá aparejado, también lo hemos señalado, el pago electrónico, y a partir de lo cual se abre una también posibilidad de hacer contratos de trabajo y todo es lo que hemos conversado respecto al tema de los conductores. Pero en ese camino nosotros coincidimos en el diagnóstico, como dice usted, no hay nada más que diagnosticar, todos tenemos claros los puntos que hay que corregir y el primer paso para eso es el cambio de la regulación, la implementación de este perímetro de exclusión que nosotros hemos señalado como eh, como primera etapa, primer peldaño para poder empezar una serie de mejoras que esperamos puedan tener un impacto concreto en la ciudadanía en unos pocos meses más. No estamos pensando en cosas a años plazo, sino que estamos hablando de poder implementar de aquí a poco mejoras concretas. En la operación hay que recordar que a final de año salen 250 buses antiguos también. Entonces, debería haber mejoras a partir de todas estas medidas que se están tomando. Sí, preguntarle por lo que decía también el delegado subrogante Humberto Toro, que el profesionalismo también de los conductores está en tela de juicio. ¿Qué pasa también hoy con el gobierno a través de su cartera? ¿Se van a querellar contra la empresa? ¿Qué va a pasar con esta empresa en particular, más allá de las responsabilidades que tenga el conductor? Pero hay una empresa que estaba sacando una micro, no sabemos si en las otras flotas también, sin la revisión técnica, con varias multas de por medio. ¿Qué pasa con eso? ¿Se va a multar a la empresa? ¿Se va a sancionar? ¿Se van a buscar responsabilidades penales en todo esto, más allá de una multa? No, nosotros lo que nos corresponde es hacer los procesos sancionatorios dentro de la regulación que ya hemos comentado, que es muy antigua, y dentro de esa regulación, también lo he señalado, es un hecho que este tipo de faltas, haber permitido la salida de un vehículo sin la revisión técnica vigente, está
como tope su sanción tiene que ver con multas, no da para poder retirar la línea ni hacer sanciones mayores. Así que eso también hay que tener conciencia de que no va a pasar más allá de una multa, que nosotros trataremos de que sea lo más alta posible, porque nos parece que es una situación muy grave. Pero la misma regulación antigua plantea que este tipo de faltas se sanciona con multas, ya Sí, no con Seremi, el retiro de la pero línea, nada. Y no nos va a corresponder tampoco a nosotros querellarnos, porque eso entiendo que lo está haciendo el Ministerio del Interior. ¿y qué le puede decir entonces desde la Seremi de Transporte de su cartera a las 7 familias de las víctimas fatales, de las 5 también que están muy graves en el hospital? ¿Qué les puede decir? ¿Hay algún mea culpa con respecto a lo que hoy día está pasando, lo que hoy día pasó y ya de alguna manera los mismos vecinos y usuarios del transporte decían que iba a pasar? Nosotros siempre hemos advertido y hemos señalado la importancia de poder respetar todo tipo de normativa, reglamentación del tránsito, y como ya lo he dicho, hemos también señalado la imperiosa necesidad de poder cambiar la regulación y a partir de eso mejorar el transporte público en nuestras ciudades. Eh, Nada, ¿qué le puede decir uno a las familias? Que uno quisiera que estas cosas jamás ocurrieran y que nosotros esperamos de aquí a poco poder entregar un mejor servicio a todas las personas, pero es evidente que esto no lo vamos a conseguir si no tenemos también la responsabilidad de quienes van conduciendo los vehículos. Siempre los vehículos van a ser conducidos por un ser humano y esa persona, hombre, mujer, tiene que ser responsable. Nosotros nos preocuparemos de que las sanciones sean las más elevadas en el caso que no se cumplan, de que los servicios sean los más óptimos, de que las máquinas sean las más eficientes, tengan todas sus revisiones al día. Pero a la larga, estas tragedias están siempre lamentablemente asociadas a errores humanos en eso ningún ministerio va a poder de alguna u otra forma evitar que ocurran, más que la propia conciencia de quienes conducen estos vehículos. Así es Ahora, que por Seremi, nuestra parte, aparte de lamentar, poder decirles a todos que seguimos trabajando con mucho más ahínco para que el transporte en general en la región pueda mejorar. pero Seremi, ¿no le parece insuficiente esta respuesta respecto de que todo queda en manos de las personas finalmente que operan este tipo de transporte? Preguntarle justamente, porque aquí han surgido también voces que desde hace mucho tiempo, no solo parlamentarios, sino que también la ciudadanía, que dicen sentirse abandonados justamente desde la comuna de San Pedro de la Paz, camino hacia Coronel. Coronel también, estuvimos hablando con el alcalde justamente el día viernes de esta comuna, mencionaba lo mismo. También surge nuevamente la petición de soterrar, por ejemplo, la vía férrea justamente en los cruces para evitar este tipo de problemáticas. Nosotros acá recibimos denuncias prácticamente a diario respecto de conductores que se saltan las luces rojas, que no cruzan como corresponde en la vía férrea, entre otras denuncias que realizan los usuarios del transporte público. Decir que esto simplemente es un error humano y que queda en manos finalmente de quienes operan las máquinas, Seremi, perdóneme y se lo digo desde la vereda personal, pero me parece muy insuficiente. O sea, respecto a la infraestructura, evidente que ahí hay otras medidas que se están tomando. Nosotros lo hemos señalado desde hace ya bastante tiempo y hay consenso en eso entre los alcaldes, el gobernador y otros tantos más, de que aquí hay un retraso en la infraestructura que se arrastra desde hace mucho tiempo. Y por eso es que hay un plan concreto en conjunto con diferentes instituciones gubernamentales para poder acelerar todas estas inversiones. Y entre esas también se ha relevado a partir de los últimos acontecimientos, lo que tiene que ver con los cruces. Los cruces siempre han sido un tema que ha estado en manos de EFE. Nosotros hoy día estamos tratando de que eso pueda tener un aceleramiento a sus plazos de ejecución. Evidentemente que un cruce es una obra mayor que no va a ser posible iniciar de aquí a unos meses, pero nosotros estamos optimistas en el sentido de que vamos a poder acelerar los plazos, que son muy largos lamentablemente para este tipo de inversiones, y acortar estos cruces y, entre otras cosas, permitir que el tren opere de forma segura y que sea viable también la operación del tren hacia Lota, porque usted comprenderá que con todo lo que hemos visto y todo lo que ya la ciudadanía comprende sobre la complejidad de operar el tren en la mitad de la ciudad, si esta línea entre Coronel y Concepción y San Pedro no se fortalece, no se hace más segura, no se hacen estos mismos cruces, es difícil pensar en que van a pasar más trenes o trenes más largos o mayores frecuencias.
que es también algo que se tiene que resolver, como lo digo, para poder viabilizar la aspiración que tiene Lota, legítima, de poder contar con el servicio del biotren. Sí, bueno, uno esperaría una respuesta un poquito más a favor también de la ciudadanía, Seremi, entendiendo de que ustedes son finalmente quienes tienen que fiscalizar, exigir a nuestros parlamentarios, a lo mejor ir aumentando la norma. Nos falta ahí un poquito más de fuerza, sin duda, en sus palabras y por supuesto nos vamos a quedar atentos a las medidas que se puedan ir tomando, a la restricción vehicular y por supuesto lo que pasa con el transporte público del Gran Concepción. Gracias, Seremi. Bueno, hasta luego.